La importancia de la liquidez en los mercados. Mira, en este vídeo vamos a ver lo más importante, que es la parte de la liquidez, ¿vale? O sea, es decir, la liquidez es la clave de todo. Entonces, es donde nos va a poder, esa liquidez nos va a poder orientar, nos va a poder decir dónde se está moviendo el precio y el motivo por el que lo hace, ¿vale? Entonces, eh, principalmente lo que podemos detectar es dónde hay zonas a las que el precio va a poder querer ir. O vamos a, más que detectar, vamos a poder intuir, vamos a poder definir las zonas en las que el precio probablemente, con una probabilidad alta, pueda intentar ir. ¿Vale? Entonces, es ese motivo porque, y es esas zonas donde quiere ir es porque siempre hay stop loss, pendientes, órdenes no ejecutadas, es decir, hay liquidez, que diciendo liquidez de una forma general, la liquidez es algo, ya lo verás ahora en el curso, es algo que es fácilmente cambiable por cash, por dinero, ¿no? Entonces, como por ejemplo, pues si tú tienes una casa, es muy difícil cambiarla por cash porque tienes que esperar a que alguien la venda. En el caso de a que alguien la quiera comprar, perdón. En el caso de una acción, tú la puedes vender inmediatamente y al momento tienes ese dinero, ¿no? Eso es liquidez. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se pueden detectar las zonas de liquidez y por qué el precio puede querer ir a esas zonas en un momento determinado. Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver lo que es el tema de la liquidez y antes de empezar el tema de la liquidez voy a quitar primero el tema de rango asiático que estamos viendo en el vídeo ayer y quiero que veamos lo siguiente. Mira, la liquidez al final hay dos tipos de liquidez, ¿no? La parte de lo que sería la liquidez de la compra y la liquidez de la venta. ¿Sabes? Cuando empiezas a hacer trading hay varios detalles que tienes que aprender que normalmente te suelen ser complicados entenderlo, o a mucha gente les es complicado entenderlo, que es el concepto de buy stop y sell stop. Bueno, pues este concepto significa lo siguiente, que seguro que ya lo sabes, pero por si no lo sabes te lo cuento. Buy stop es que tú pones una orden, en un momento determinado tú crees que el precio va a subir y pones una orden aquí, en este punto, para que tú empezar a comprar aquí. Y sell stop es que tú crees que el precio del activo, el precio del mercado va a bajar y pones la orden aquí. ¿Para qué? Para que cuando llegue a esta zona, esto puede ser así, ¿vale? Que cuando llegue a esta zona el precio se active, ¿vale? Para esa venta. Igual que en esto para esta compra, ¿no? Tú quieres que cuando llegue a esta zona se active. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Tú quieres acompañar al precio cuando identificas que el precio empieza a subir y quieres acompañar al precio cuando identificas que el precio va a bajar. ¿Por qué haces esto? Bueno, porque aquí en estas zonas, a medida que se ha ido desarrollando el mercado, estas zonas de aquí, ¿ves? Esto es como un camino que ha hecho el gran operador, un caminito. Y aquí al lado del caminito, en estas zonas de aquí, estas zonas de aquí, ha ido dejando zonas que no, por las que no ha pasado. Aquí es como si esto fuese un césped que está sin cortar, ¿vale? Entonces, y él sabe que está sin cortar, o sea, porque lo ve, ¿vale? Entonces, identifica que estas zonas están sin cortar, se está moviendo por esta zona, pero aquí este césped, o sea, ha ido haciendo este caminito, pero no ha quitado todo este césped. Entonces, ¿qué es lo que hace? En un momento determinado, este césped le va acompañando, ¿no? Entonces, en un momento determinado, lo que hace es que mueve hacia abajo, ¿para qué? Para generar el camino hacia allá y llevarse todo este césped que no ha comprado, que no ha cortado, ¿vale? Y a la vez vuelve a girar, ¿para qué? Para llevarse este césped que no ha comprado tampoco. Perdón, que no ha cortado. Bueno, comprado, efectivamente. Pero que no ha cortado. Entonces, esas son las zonas de liquidez. Cuando tú estás viendo un gráfico, lo que tienes que pensar es, a ver, ¿qué es lo que no estoy viendo por donde las velas no están pasando? Porque por ahí me puede estar diciendo algo, ¿no? Entonces, si tú estás viendo de pronto este movimiento así,
lo que te está diciendo es que esta zona de aquí, él va para abajo, y esta zona de aquí, lo que había aquí atrás, esta zona de aquí, la va cortando, como el césped, ¿vale? Pero al ir cortando esto y al quedarse aquí, vuelve a dejar en esta zona de aquí césped sin cortar. Y eso es lo que tú tienes que identificar. ¿Dónde no está cortando el césped? ¿Por qué? Porque cuando suba, él no necesita volver hacia atrás para cortar este césped. O sea, es decir, en el momento que sube, todo este césped se va acumulando y cuando llega hace prum y se lo lleva entero. ¿Vale? Todo esto que había aquí, todo esto que había aquí, se va acumulando. Y todo esto que son, este césped, por llamarlo como una metáfora, ¿no? Este césped que son, pues son órdenes de compra y de venta que se han ido acumulando y que nadie ha comprado ni ha vendido. Entonces en un momento determinado dice, pues yo las voy a comprar y las voy a vender. Me interesa comprarlas y venderlas. Entonces, o me interesa, por ejemplo, la forma de utilizarlo, realmente no es que me interese, o sea, si fueses un operador grande no es que te interese comprar y vender esta zona, sino voy a hacer ver con este volumen de esta entrada, voy a hacer ver en esta vela que tengo un interés grande por esta zona, por este orden de aquí, para que ya los pequeños entren y me suban el precio. Es decir, yo entro aquí con este volumen grande y digo, ostras, pues aquí y voy identificando que hay interés, subo y entonces ya los pequeños entran como locos a comprar pensando que aquí hay algo y aquí es cuando yo vendo lo que compré aquí o que ya venía comprado de atrás y lo vendo aquí. ¿Por qué? Porque lo vendo al mejor precio que yo puedo venderlo. ¿Vale? Es decir, lo compro, imagínate que lo he comprado como muy tarde aquí, pues empiezo a venderlo aquí. Entonces, esta diferencia es la que me llevo. Entonces, esta es una forma, un ejemplo, ¿no? Pero para que lo entiendas. Entonces, esta es una forma de generar la acumulación de órdenes pendientes en un sitio o en otro. Tú mira cualquier gráfico y tú dices, ostra, fíjate, esto está cayendo para abajo. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está cortando? Todo lo que había aquí. ¿Qué está dejando de cortar? Todo lo que hay aquí. Aquí se está quedando el césped. ¿Vale? Pues ya sabes que aquí esta es una zona en la que antes o después va a intentar venir a buscar aquí, a recuperar, si no todo, una zona. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Vamos a ver en este punto qué significa, o sea, es decir, cuando empezamos a verlo desde este punto de vista, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, lo que se llama liquidez interna técnicamente y lo que es liquidez externa. Entonces, ¿qué es la liquidez interna? Bueno, pues la liquidez interna son órdenes que se han quedado por una zona interna del gráfico. Es decir, por una zona interna del gráfico. Por ejemplo, donde se puede identificar también, porque podría decir, bueno, aquí también es una zona interna. Bueno, o no, depende, ¿no? Pero ¿cómo se puede identificar? Porque son una zona en la que se han empezado a desarrollar Fair Value Gaps, que ya es una cosa que hemos hablado anteriormente en el curso, que van a ser referencia para que el precio apoye en un momento determinado. Fíjate que aquí hay otro Fair Value Gap. Aquí. ¿Vale? Y son internas, ¿por qué? Porque son la parte interior de la estructura del precio. Son la parte interior de la estructura del precio. Aquí, cuando el precio cae, de pronto la zona interna es esta de aquí. Y donde están generando los Fair Value Gaps es esto de aquí. ¿Ves ahí? Que es donde el precio va luego a buscar. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque aquí lo he puesto el Fair Value Gap, lo he puesto en temporalidad de 15 minutos, para que se vea un ejemplo, ¿no? Pero donde se ve realmente bien y donde te dice que se ve esa liquidez interna es en 4 horas. En las estas de 4 horas. Te voy a quitar esto un segundito aquí, mínimo semanal, que lo ha roto el precio. Bueno. Entonces tenemos esto aquí hemos estado planteando esto. Y aquí es donde tenemos que apoyarnos para definir nuestras zonas, realmente nuestras primeras zonas de Fair Value Gap, porque son las zonas en las que el precio va a ir a buscar la liquidez, es decir, esas órdenes internas por las que no ha pasado el césped, para apoyarse y luego seguir en una dirección.
Entonces, la liquidez interna, en este caso, la externa, esta. Cuando rompe esta zona de aquí, que me hace el cambio de estructura, esta es la zona externa y esta es la zona interna. ¿Vale? Los cambios de estructura ya los hemos visto también en el curso. Entonces, importante en este sentido, entender cómo se genera la importancia de los Fair Value Gaps. Los Fair Value Gaps, como sabes, son zonas, tres velas seguidas en una misma dirección, en el cual la segunda de las tres genera una distancia, una diferencia que hace que no sea que no llegue este mínimo de esta vela al máximo de esta, con lo cual aquí genera un Fair Value Gap. Aquí genera otro. Hay otras tres velas iguales, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esto? No sabemos si esto va a ir para acá y va a llegar a este o se va a quedar en este. No tenemos ni idea, ¿vale? Aquí esto es un imbalance, ¿no? Que decíamos. No es propiamente un Fair Value Gap porque no son tres seguidas, pero se puede tomar aquí, si quieres, con otro color, por definirlo de otra forma. Pero estas son las importantes, ¿vale? Las del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, en teoría, en algún momento va a venir a buscar esta, o quizás esta de aquí, para seguir o para romperla y seguir para adelante. No sabemos. O sea, eso es una incógnita, lo veremos con el precio. Entonces, lo que sí sabemos es que aquí hay un Fair Value Gap, ¿vale? En 4 horas. Entonces, con esto lo que nos permite entender es que la liquidez en estas zonas de aquí, internas, en estas zonas de aquí, se producen principalmente en 15 minutos. Es decir, si tú bajas a 15 minutos, vas a ver que son zonas en las que las velas de 15 minutos tienen una cierta relevancia, un cierto apoyo, ¿vale? Van o moviéndose ahí en el precio o apoyándose, ¿ves? Como aquí. ¿Esto qué significa? Que en 15 minutos estas zonas van a ser relevantes, ¿vale? Van a ser relevantes estas zonas de 4 horas. Y hay que ver luego el hecho de tener otras zonas, otros Fair Value Gaps, nos permitirá también identificar si se va a ir a apoyar a esas zonas de ahí a corto plazo. Pero las de 4 horas son súper importantes, ¿no? Y es una de las cosas que plantea ICT. Dentro de lo que se llama, en este caso estaríamos hablando de la liquidez interna, ¿vale? Interna, ¿por qué? Porque es la liquidez en la que se va a apoyar el precio para probablemente seguir posteriormente. Entonces, esto ocurre cuando hay una tendencia bajista o alcista, ¿no? Es decir, que en esa tendencia, la zona interior, en 4 horas, van siendo las velas, los Fair Value Gaps. O sea, es donde se va apoyando para acompañar esa tendencia, ¿vale? Y luego tenemos la liquidez externa, ¿vale? ¿Cuál es la liquidez externa? Pues la liquidez externa son las zonas, digamos, estas zonas aquí. ¿Qué ha pasado? Que aquí fíjate que ha ido haciendo esto. Aquí ha ido comprando hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué ha ido haciendo? Pues todo esto de aquí lo ha ido comprando. ¿Vale? O sea, perdón, esto de aquí no. O sea, ha ido comprando esa zona, ha ido metiéndose aquí. ¿Qué es lo que ha ido haciendo? En la liquidez interna ha ido dejando aquí, en esta zona, ha ido dejando órdenes que no han sido cubiertas, como por ejemplo esta de aquí, esta zona de aquí, que esto es un Fair Value Gap, ¿vale? Entonces, son Fair Value Gaps a los que, como son zonas internas, va a ir a buscar. ¿Y cuáles son las zonas externas? Las zonas externas son las de los precios máximos, extremos, de la zona exterior, de la liquidez exterior. Es decir, en este caso, ¿dónde hay una liquidez exterior? Aquí. Este sería un punto de liquidez exterior, porque es un mínimo importante, relevante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un mínimo importante, relevante, y además tienes un Fair Value Gap, bueno, pues esto a veces es blanco y en botella, en el sentido que lo que va a intentar el precio es o romper el Fair Value Gap, o romperlo y apoyarse en él para seguir hacia abajo e ir a buscar esto de aquí, esta liquidez externa, que ahora
se está quedando aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Cuando rompa la estructura, o sea, si esto la rompe y viene hasta aquí, de pronto esta zona ya es todo liquidez externa, ¿vale? Igual que esta zona sería liquidez, cuando está subiendo hacia arriba es liquidez interna, lo que hay ahí, ¿vale? Entonces, si sube hacia arriba, ¿cuál es la liquidez externa? La de la zona más alta. La liquidez interna, la de los fair value gaps que va dejando en alto. Si es hacia abajo, ¿dónde está la liquidez interna? En los fair value gaps que va dejando hacia abajo. ¿Dónde está la liquidez externa? En los mínimos que ha ido dejando el precio previos, porque son zonas a las que va a intentar ir a liquidar, como esta de aquí. Nunca mejor dicho. O sea, como esto de aquí. ¿Vale? Además, si miras aquí, fíjate curioso, que si miras aquí tienes este fair value gap de 4 que hemos dicho antes, que realmente en 4 estaría ahí. Estamos en 4, ¿no? Estaría ahí. Una zona importante, que además rompe y se apoya en ella. Esto es un breaker block, esto aquí lo utiliza como breaker, ¿vale? Y además tienes este fair value gap que mira dónde está, 3 velas seguidas, mira dónde está y mira dónde llega a buscar esta zona. Si además tiene aquí un mínimo, vamos, esto es blanco y en botella, esto es como si el precio te estuviera diciendo, como si le estuvieras diciendo al precio, ven aquí, ven aquí. Entonces, estos son los dos conceptos que tienes que tener en cuenta. Más que nada porque tú no sabes hasta dónde va a ir el precio, ¿no? Pero sí sabes si tienes definidas zonas como estas, en las que cuando el precio llegue, va a poder reaccionar de una determinada manera. ¿Cómo puede reaccionar? Bueno, pues fíjate que reacciona de dos posibles maneras. Una de ellas es crear el fair value gap rompiendo y yendo a buscar este mínimo de aquí, crea este fair value gap. El siguiente, cuando ya se ha creado el siguiente, se va apoyando, esto es un punto de apoyo, ¿vale? Siguiente, y lo que sabemos es que aquí hay puntos mínimos que el precio puede ir a buscar por este tipo de interés. Entonces, en el momento que se van generando los fair value gaps, lo que vamos viendo es que va buscando cubrir zonas de esas y apoyándose en ellos para continuar. Toma la liquidez de esa zona para continuar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega a esa zona, reacciona como siendo expulsado, ¿vale? Siendo expulsado el precio de esa zona, o tomando una acción determinada en el precio, o sea, siendo expulsado me refiero a continuar hacia abajo, o tomando una acción determinada que es el cambio de tendencia posterior, que eso ya lo veremos un poco más adelante cómo se puede orientar. Luego tenemos un concepto final dentro de lo que es la liquidez, que es lo que se llaman las zonas de alta liquidez. Entonces, ¿qué son las zonas de alta liquidez? Son zonas donde se han producido swing highs o swing lows que tienen muchas zonas a su vez que los defienden de esa zona. Por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Es una zona donde ha llegado el precio de una forma importante. Donde ha llegado el precio de una zona importante, ¿dónde se pintaba aquí? Aquí. Esto de aquí. Y que durante mucho tiempo ha sido defendido por otros swing highs y otros swing lows para que no llegue ahí el precio, para que no tenga, hasta que hay una llegada importante. Es decir, también esa zona es una zona que en el momento que se rompe, habitualmente suele haber un cambio, un giro fuerte, brusco, de tendencia, porque si se rompe y realmente se rompe con una vela muy fuerte y muy clara, significa que probablemente el precio vaya a seguir en esa dirección. O sea, es una zona donde el romperse o no tiene implicaciones muy importantes para el precio, ¿no? Y se llaman pues zonas de alta resistencia, que son zonas con puntos ya antiguos, ¿no? Que no han sido batidos previamente, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco todo lo que es la resistencia inicialmente. Y ahora vamos a seguir con otros conceptos también de la resistencia a la liquidez. Y ahora seguiremos con otros conceptos de liquidez posterior.